Bienvenido a tu clase de Academia Avanzada. Hoy vamos a seguir aprendiendo. Vamos a hablar sobre la planificación de grupos exitosos. Cuando hablamos de la planificación, tenemos que comprender que Dios es un Dios que todo lo planifica. Dios planificó el mundo detalladamente y no dejó nada para que surgiera al azar. Si te das cuenta, Dios siempre ha tenido un plan sobre la humanidad. Quiere decir que Dios planificó cada momento. Incluso la venida de Jesús fue planificada. E incluso la venida de Jesús en su segunda llegada a esta tierra está planificada. Por eso nosotros tenemos que aprender a planificar, porque cuando aprendemos a planificar no nos toma nada al azar. Estamos nosotros anteponiéndonos a los problemas que podríamos tener y cuando planificamos sabemos que vamos detrás de un objetivo. La planificación es un método que permite poder ejecutar planes de forma directa. Cuando hablamos de la planificación, tenemos que saber que todos los esfuerzos que se van a realizar tienen que llegar a cumplir los objetivos que nos hemos trazado. También tenemos que saber que cuando planificamos es porque deseamos hacer realidad esos propósitos que nos hemos propuesto para poder alcanzar cada uno de estos objetivos. Cuando hablamos de la planificación, tenemos que saber que este proceso también nos va a exigir una serie de pasos para que nosotros podamos llegar a la meta final. Cuando estamos hablando de la planificación, estamos hablando que esta consiste en un proceso de establecer metas y de poder escoger mejor la forma, los métodos, los recursos para poder alcanzarlos. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 16, versículo 3, en Nueva Versión Internacional. Pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Nadie que no tenga los planes va a poner en las manos de Dios sus obras. Este versículo nos está hablando que antes de poder encomendar a Dios nuestros planes, nosotros tuvimos que habernos sentado a planificar. Cuando nosotros ya planificamos y pusimos en las manos de Dios ese plan que tenemos, es entonces donde Dios va a bendecir nuestros proyectos para que estos se puedan cumplir. No podemos permitir que en los grupos, en las redes y en la iglesia, el azar nos salga con sorpresas. Como te he dicho anteriormente, este año no puede ser un año que nos venga a tomar por sorpresa qué es lo que va a acontecer durante este tiempo. Hemos planificado, debemos de seguir planificando, tenemos que aprender a planificar. ¿Por qué? Porque todo aquello que se planifica va a tener la bendición de Dios. Ahora, ¿qué cosas son las que nosotros necesitamos para poder planificar? Primero tenemos que saber con qué cosas es que nosotros contamos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo 28, en Nueva Versión Internacional. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? La Biblia nos enseña que para poder terminar un proceso de construcción tenemos que saber el costo que nos va a implicar esa inversión. Eso nos está hablando que tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, como también saber con qué es lo que nosotros contamos. Cuando una persona planifica bien, es una persona que prevé los peligros que pueden existir. Y de esa manera, porque planificó, va a evitar que esos problemas vengan a suceder. Cuando una persona no es una persona que planifica, nos vamos a encontrar que es una persona que se apresura a hacer las cosas y todo termina mal. Cuando hablamos de planificación en los grupos en casa y en nuestras redes o en la iglesia, podemos entonces concluir que un grupo que no planifica es un grupo que no le van a salir bien las cosas. Un grupo en el cual se llega a improvisar, vamos a tener únicamente una pérdida de tiempo, una mala impresión para las personas que llegan y únicamente nos estamos desgastando en tiempo y en recursos. Por otro lado, si nos sentamos a planificar, nos establecemos metas, nos establecemos objetivos, distribuimos lo que tenemos que hacer entre todas las personas del grupo, vamos a darnos cuenta que esos pensamientos van a tender a la abundancia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La palabra de Dios nos enseña acerca de la hormiga y dice que la hormiga tiene una característica. Dice que es un animal noble y que prevé el futuro planeando las cosas y almacenando alimentos para que el día bueno
venga a proveerle para el día malo. Cuando nosotros planificamos, nos estamos adelantando a aquellos problemas que podemos llegar a enfrentar. La Biblia reconoce la sabiduría a través de estos animales. Dice que estos animales en el tiempo de la abundancia empiezan a planificar el tiempo de la escasez. También nos menciona que no son animales perezosos. Si te das cuenta, la palabra de Dios nos aconseja que debemos de ser hombres y mujeres que planifican por razones mucho más grandes de las que un día podríamos imaginar. Tenemos que también nosotros que cuando planificamos experimentamos más margen y libertad para nuestras vidas. No te van a tomar por sorpresa los eventos que pueden acontecer. Y Dios te va a bendecir y va a respaldar cuando tú planificas. Cuando nosotros hablamos de una planificación, esto quiere decir que nos tomará tiempo sentar a planificar. Pero no vamos a perder tiempo en el futuro porque sabemos hacia dónde vamos. Un ingrediente necesario para tener una vida exitosa es la planificación. Debemos de planificar cada detalle de nuestro grupo en casa. Quién llevará la refacción, por ejemplo, qué actividades le corresponderán a cada persona, quién dará la bienvenida, quiénes darán la refacción, quiénes van a tomar datos de nuestros invitados. Cada uno de esos detalles va a provocar que Dios bendiga nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. También tenemos que planificar y ponernos de acuerdo porque nos vamos a poner metas. ¿Cuántos invitados va a llevar cada una de las personas que asisten a nuestro discipulado? Por ponerte un ejemplo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 15, versículo 22, en Nueva Versión Internacional: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunde el consejo, prosperan. Cuando nosotros no buscamos consejo, esos planes van a fracasar. Pero cuando somos hombres y mujeres que seguimos el consejo, la misma Biblia reconoce que nuestros planes van a prosperar. Por eso tienes que aceptar el consejo que estás recibiendo en esta academia avanzada de poder planificar tus grupos en casa. Que nada te tome por sorpresa, que puedas sentarte, planificar con la gente de tu grupo, que te puedas poner metas. Te vas a dar cuenta cómo Dios va a respaldar esa planificación que tú estás haciendo. Tienes que buscar personas que te puedan ayudar en la organización y en la distribución de las tareas dentro del grupo en casa. No solamente la distribución de tareas, también debes de proponer con cada persona que asiste a tu grupo el poderle lanzar un desafío para que esa persona también pueda sentir esa pertenencia dentro del grupo en casa porque lo estás haciendo parte de. Así que tú también invitas a las demás personas a que puedan soñar juntamente contigo por el crecimiento de ese grupo. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en Nueva Versión Internacional nos enseña: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. La Escritura nos enseña que todo tiene un momento oportuno. Por eso nosotros tenemos que saber identificar los tiempos. Tenemos que saber que estamos en un tiempo para poder ganar almas. Entonces nos vamos a anteponer a esos problemas y nos vamos a preparar con anticipación para poder evitar la mayor cantidad de problemas que nosotros tengamos. ¿Qué pasaría si fueras un poco más planificado en todas las cosas que te propones en tu vida? ¿Qué pasaría si fuéramos un poco más organizados en nuestro estilo de vida? ¿Te puedes imaginar hasta dónde llegaríamos? Para que nosotros podamos tener una planificación exitosa, es recomendable que podamos nosotros saber qué tiempo estamos viviendo. Tenemos que saber que todo tiene su tiempo y que todo tiene su momento. ¿Y en qué momento es el que estamos nosotros para poder planificar nuestras metas y nuestros objetivos? Ahora, ¿cómo puedo elaborar un plan? ¿Cómo puedo yo sentarme a hacer una planificación con mi grupo en casa? Bueno, primero, tienes que pedirle a Dios sabiduría. Tienes que poder pedirle a Dios que se haga su voluntad, que los planes que tú tienes sean conforme a los planes que Él tiene. Estoy convencido que cuando tú tomas a Dios en cuenta por realizar sus planes, te vas a dar cuenta que esos pensamientos de Dios siempre van a tender a la abundancia. También debes de establecerte objetivos, debes de establecerte metas a corto y a largo plazo. Por ejemplo, debes de trabajar semana a semana. Si tú deseas por algún tiempo tener 20, 50 personas en tu grupo en casa, debes de trazarse esa meta para irlo haciendo paulatinamente cada semana en la que tú estás emprendiendo esos planes.
Si tienes la meta de 50 personas en tu grupo en casa, puedes proponerte alcanzar esa meta durante 2 o 3 semanas, pero debes de darle seguimiento cada semana a los resultados que estás obteniendo. Otra de las cosas que tienes que hacer para poder planificar es que tienes que elaborar un programa de actividades o una agenda. Tienes que saber, por ejemplo, que este grupo en esta semana, qué actividades le van a corresponder a cada persona que esté involucrada en tu grupo en casa. Entonces, tú vienes, pones los planes de Dios, oras y le pides a Dios que puedas desarrollar esos planes de Él. Ahora vienes y te empiezas a trazar metas a corto y largo plazo. Y ahora viene el tiempo en el cual vas a elaborar el programa, cómo vas a poder alcanzar esas metas. Algo muy importante, cuando tú termines y hayas alcanzado los planes a corto plazo o a largo plazo, es importante que puedas evaluar tus resultados. Si tú estás planificando el éxito en tu grupo en casa y poder hacerlo crecer y ganar más almas, es necesario que cada semana tú puedas evaluar los resultados, que tengas una reunión en tu mismo discipulado para poder evaluar los resultados que han tenido, darte cuenta si hubo algo dentro del plan que no salió del todo bien, para poder corregirlo la siguiente semana. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 14, versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabes? No puedes ir y presentarte en un grupo en casa si no vas con fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que tú vas primero a creer para poder alcanzar esos planes. Vas a desafiar tu fe. Vas a ser una persona que va a planificar agregándole fe. No te vas a poner metas fáciles o sencillas, porque necesitas la intervención de Dios. Necesitas que Dios pueda respaldar tus planes y tienes para eso que usar la fe. Todo lo que hacemos sin fe a Dios no le agrada y es pecado, dice la Escritura. Por lo tanto, que cada planificación que tú realices, tienes que hacerlo con la fe suficiente, creyendo que Dios te va a respaldar. Mientras más altas sean las metas, será mucho mejor, porque eso va a permitir que te mantengas de rodillas todo el tiempo pidiendo y creyéndole a Dios, porque puedas alcanzar cada uno de esos propósitos. Así es que te dejo en este momento para que puedas continuar con parte de la tarea realizando cada una de las evaluaciones que siguen a continuación. Luego vamos a continuar aprendiendo en esta otra clase de la Academia Avanzada. Que Dios te bendiga.